Ya, vale, sigue. Sigue, estabas en me he desenamorado, es el momento de... Vale. Sí, que al final estaba hablando de que los honorarios deberían de ser acordes al trabajo que se haga, que no debería de haber, oye, ¿cómo va a ser lo mismo el 5% o el 10% de alguien que termina el contrato en un club de primera y le quitas el jugador o deja de estar contigo y va con otro, al de alguien que como un agricultor ha ido plantando, sembrando, trabajando, acompañando, con ideas creativas ha llegado a llevar a un futbolista que nadie lo ha visto, ¿cómo van a ser los mismos honorarios? Eso no puede ser. En esta profesión tienen que cambiar muchas cosas y esa es una de ellas. Y después, pues como en todas las profesiones, la más dura es la emocional, que muchas veces se junta con la económica, porque como no tengas una cartera medianamente equilibrada del fútbol profesional, como tengas solo muy pocos jugadores y te pasa eso y te los quitan, pues es que esto tiene muchos gastos y también es difícil económicamente. Entonces se te junta el gran palo emocional que a mucha gente le llega a abandonar la profesión con la parte económica, que es que tiene que ir de la mano, porque para hacer esta profesión hay que viajar, hay que moverse, hay que tener un estatus económico que necesitas, no solo que gane dinero el futbolista, sino que en un momento dado tú también tienes que ganar dinero. Claro, sí, sí. Oye, te voy a hacer una pregunta. Tú cuando, supongo, porque una de las características que has dicho que debe tener un buen agente es visión. Yo también lo creo. La gente que tiene que tomar decisiones estratégicas en la vida tiene que ver como mucho más tiempo adelante que lo que ve la mayoría de la gente, que son muy cortoplacistas en la toma de decisiones. Tú cuando analizas o ves a un futbolista, ¿ya tienes esa deformación profesional de analizarle en términos de carrera? O sea, tú ves a uno y dices, pues este puede tener carrera dentro, ¿sabes? Es como si fuera, ¿sabes? Porque fíjate, se lo preguntaba a Chuchi el otro día, las bases del éxito, ¿no? Yo le ponía tres, él me añadió una y te lo voy a preguntar a ti también. Es decir, ¿tú crees que la base del éxito es o el talento, el trabajo, es decir, es el que se esfuerza, esas habilidades psicológicas o sociales de todo tipo que hacen que te sepas relacionar y tomar decisiones, y él añadió la suerte, ¿no? O sea, también que llegues al momento adecuado, al sitio adecuado, que también es cierto, ¿eh? Que eso influye. Tú de estas cuatro, ¿cómo las repartirías en importancia en la Vale. carrera de un futbolista? Voy a intentar definir porque creo que además es muy significativo y importantísimo, vamos, importantísimo. Yo primero siempre digo que soy una persona que he tenido suerte en la vida siempre, siempre. Primero porque vengo de una familia, mi padre ganó la Vuelta Ciclista a España, de una familia acomodada, pero no solo acomodada a nivel de que en aquella época era una situación privilegiada a nivel económico, social y todo eso, porque como mi padre había sido un ciclista muy importante, aunque fuera en aquella época, pues ganaba un dinero importante para aquella época, ¿no? Y pues montó negocios y la vida en mi infancia fue una infancia cómoda. Es decir, entonces ya digo que ya empiezo con suerte, ¿no? Y además empiezo con la suerte de nacer en una familia de campeones basados en el esfuerzo. Es decir, la profesión en la que mi padre fue un campeón no era una profesión de pensar solo, que también, que un ciclista como un futbolista, como alguien, tiene que pensar dentro y fuera del campo, pero también había que ser muy perseverante, había que ser un gran luchador, había que tener una serie de cualidades que creo que también tuve la suerte de vivirlas en directo, ¿no? Es decir, y además yo empecé entrenando con Álvaro Pino, que fue la tercera persona de mi pueblo que ganó la Vuelta a España. Es decir, mi entrenador, mientras yo me decidía si era ciclista o futbolista, que era la duda que tenía con 15, 16 años, por ser hijo y sobrino de quién era y porque me entrenaba Álvaro Pino, el tercero que ganó la Vuelta a España. Es decir, soy hijo de uno, sobrino de otro y mi entrenador fue el otro, el tercero, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la suerte es algo muy importante, pero lógicamente no llega la suerte. Es decir, yo soy un tío que he tenido suerte, pero no llega. Es una cosa muy importante. Para mí cosas fundamentales, ¿no? Dicen es que las cualidades, es decir, las cualidades que algunos le llaman talento, yo le llamo cualidades, porque el talento me suena a pretencioso, para empezar. Oye, es que este tío tiene un talento y tal. Entonces, yo creo que tengo cualidades y mi hijo las ha sacado igual que yo y eso le va a dar una ventaja competitiva muy importante, que es que
aunque, vamos a poner tu ejemplo, aunque tú quieras ser yo en el fútbol, aunque trabajes 24 horas del día, todos los días del año, no vas a poder hacerlo. Porque esto es algo que traigo, que es una cualidad que traigo yo, es mi talento, que es la visión para poder ver en el fútbol desde siempre un futbolista en otro contexto por lo que puede llegar a ser. Estoy utilizando la visión, no la vista, no lo que ves tú. Tú vas a ver a Messi y dices, Messi es bueno. Correcto. Messi es bueno. Yo voy a ver a un jugador, a Lutrera, como fui a ver a Álvaro García, y todos los técnicos de clubs que venían conmigo me decían, Rafa, es que no toca el balón, no ha hecho nada. Le he dicho, claro, si es que has utilizado la vista, es que no ha hecho nada. Yo también lo he visto. Pero si ves cómo se desmarca, si ves la velocidad que tiene y lo pones en otro contexto, cosa que tuve que hacer yo para ganarle al mercado con una idea creativa, llevársela a un amigo, que ese amigo en un campo grande, en una categoría superior, lo tuviera a prueba para que no pensaran que era un rollo de un entrenador amigo y lo vieran, pues al año debutó en primera división porque las cualidades las tenía, pero había que cambiar el contexto. Entonces, eso es lo fuerte que tengo yo y que tiene mi hijo. Y eso es o lo tienes o no lo tienes. Entonces, suerte, cualidades y actitud. Para mí la actitud es muy importante, porque si solo tienes cualidades, es decir, yo tengo el talento para ver al futbolista, vale, pero no soy capaz de resistir que me lo hayan quitado, como cuando ha dicho Aníbal, llega primero y me lo han quitado, y ya tiro la toalla porque me lo han quitado, tío, y yo tengo talento, pero soy un talento soñador, me quedo en casa, soy escritor, me quedo a escribir, que tengo talento, pero no tienes la actitud de decir, no, voy a tener mañana el espíritu de lucha para seguir, y voy a tener iniciativa, y voy a tener perseverancia. Entonces, para triunfar, entre comillas, porque ya sabes que triunfar para cada uno es una cosa, sí, es una cosa distinta. Pero para estar en algo, para estar en una vida elegida muchos años, se tiene que juntar la suerte, tienes que tener cualidades y tienes que tener actitudes. Con esas tres, para mí, con esas tres, el éxito está garantizado, porque las cualidades y las aptitudes son las que te hacen que cuando fracasas económicamente, cuando fracasas en el aspecto que sea personal, son las que, es decir, las no tangibles. Las tangibles son, tío, que me he separado y me he quedado sin casa, que la casa se la ha quedado mi mujer y cosas que hago los niños, y que además he invertido en un negocio y lo he perdido todo. Es que eso nos puede pasar a todos. De hecho, le pasa a muchísima gente. Lo que te puede hacer remontar ese gran partido, por seguir con términos futbolísticos, o que lo que te puede hacer que en la vida no camines solo, son las otras cualidades. Las cualidades y las actitudes. Si eso las unes, creo que en la vida te irá a veces un poquito mejor, a veces tendrás un poquito más de ganas, un poquito menos, oye, a veces tendrás problemas, como tenemos todos, o alguna enfermedad, o en algún momento que renunciarás a hacer más o menos esfuerzo, pero será elegido, que es distinto. Yo he elegido no pasar 200 días fuera de mi casa. Yo he elegido tener pocos futbolistas, no tener muchos futbolistas, porque si tener 20, como tengo yo aproximadamente, cuesta muchísimo trabajo y muchísimo tiempo atenderlos como quiero atenderlos, si tuviera 40, no lo podría atender. Tendrían que ser entonces otras personas, y yo quiero que esto sea un estilo de vida familiar, es decir, no quiero que a Pepito lo atienda otro, porque entonces ya eso para mí no es ser agente, ya eso es ser agencia. Porque aunque yo a lo mío le llamo agencia, nosotros somos agentes, no agencia. Es decir, le llamo, oye, somos una agencia, es una forma de darle un espíritu o una idea comercial, es una agencia que formamos varias personas, pero realmente el espíritu es de agente. No sé si más o menos qué podemos... Me parece que lo que decía Fernando, que es un máster que nos estás dando. Ahora entiendo que no le pulsases al botón de futbolista en la primera pregunta, porque realmente eres un auténtico enamorado de lo que haces y suerte que tienen tus 20 futbolistas o tus 20 representados. Aún así no me extraña que Lucas Alcaraz lleve contigo toda su trayectoria deportiva y Alex Bergantiños exactamente igual, porque realmente yo te vuelvo a repetir, estuve durante 3, 4 años y medio de mi vida relacionado con muchísimos agentes de futbolistas, desde Marcelo Simonian a Cristian Bragarni, que acaban de comprar ahora el Elche, y todo este tipo de gente. Y oye, evidentemente, y con todos los respetos son otras formas de entender esto.
Yo sí me quedo con alguna, me quedo con la de Rafa, sobre todo por eso, porque lo importante es pensar en esas 20 personas y no querer abarcar 40 y que se conviertan en números. Me parece un mensaje No, pero formidable. fundamentalmente porque para mí esto no es un negocio. Es decir, para mí esto es una profesión, no un negocio. Es decir, un negocio es algo que tú, aprovechando un momento, tal, dentro de mi profesión he hecho algunos negocios pero esto es una profesión, un estilo de vida. Oye, Y o lo desarrollas. Dime, te Fernando. voy a hacer una pregunta de, cuando tú ves eso, porque estás incidiendo muchísimo en todo lo que son las cualidades, digamos, no futbolísticas, para tener éxito en el fútbol, curiosamente, lo que son las Sí. psicológicas, tú ves a gente, a los chavales, claro, cuando tú tienes exceso de cualidades, de talento, vamos a decirlo así, que el típico que tú dices, joder, qué bueno es, ¿no? O sea, que para los que entendéis de esto. Es como si llevara un Ferrari con mucha potencia, hay que tener la cabeza muy amueblada para llevar los coches muy rápidos, claro, porque claro, un coche lento lo lleva cualquiera, un coche muy potente hay que andar mucho cuidado porque lo normal es que te salgas y te pegues una torta a la menor, ¿no? Y tú los ves y dices, Sí. tú dices, macho, ya te veo con tal, eres un kamikaze, o sea, imagínate el típico, no lo sé, a lo mejor me equivoco, Robinho, tal, que toda esta gente le ves con un talento, hablas con él 2 minutos y dices, hostia, este está buscando el árbol para estrellarse, ¿sabes? Porque es que ya le ves en los detalles, a las 3 frases, dices, este no sacamos, no hacemos vida del animal, ¿no? Te pasa a veces que hablas con alguno y dices, no, este no, que se le va la olla. Te lo voy a resumir muy fácil. Mira, a veces intento, porque uno en una trayectoria tan larga a veces intenta, este es muy bueno en cualidades, como tú dices, voy a intentar a ver si soy capaz de hacer una trayectoria con él, ¿no? Un camino con él, una carrera con él. Me ha dado poquísimo y malísimo resultado en el 90% de los casos. Porque hay una cosa muy sencilla. Yo normalmente, nuestra forma de trabajar, los fines de semana vemos partidos en directo desde categoría juvenil para arriba. Porque como somos pocos y no creemos en la representación en los jóvenes, para mí hay una equivocación muy grande. La legislación en 14 y 15 años hace que puedas quedar libre en cualquier club, sea el Madrid o el Barcelona. Entonces entra una lucha económica que es una auténtica locura en esas edades. Entonces yo creo que ahí no debería existir la figura de la gente. Yo creo que ahí debería existir otra figura que es un mentor, que es alguien que aconseja, pero que esa figura lo que hace es que a los padres y a los futbolistas les entra, oye, es que te quiere el Madrid, es que te quiere el Barcelona, es que te quiere el Manchester, con 14 y 15 años. Lo veo algo muy poco natural y muy poco sano. Entonces nosotros nos hemos decidido porque empezamos con jugadores a partir de juveniles. Entonces, cuando he visto un juvenil que ha tenido ese talento del que tú hablas, pero en lo personal he visto que no iba con mi espíritu, con mi forma, alguna vez lo he intentado. Y te puedo decir que a lo mejor con 20 años he conseguido que eso me saliera bien con 2 o con 3. Con el resto no. Porque piensa que cuando por las mañanas voy a ver el partido de los juveniles del Sevilla, del Betis, un domingo, un juvenil, hay 5, 6 o 7 del equipo juvenil que son mileuristas todavía, profesionales, pero mileuristas, en la máxima categoría juvenil, que salen vestidos con ropa de marca, no de Zara, de Armani, de Gucci, es decir, algo, si eres mileurista, ¿cómo vas a salir con de Gucci, no? Lo lógico es que salgas con Zara, que es asequible a al mileurista y al que gana 50.000, ¿no? Y algunos salen con coches, con Mercedes, que sabes que con los planes estos de financiación alternativa y con todas estas cosas, pues oye, vas pagando 300 euros al mes y si dentro de 2 años no tal, pues te dan otro, lo cambias o si no das... Entonces, viven de unas expectativas que no son reales porque realmente tienen contratos de 1 o 2 años y no saben si van a ser futbolistas. Juegan un papel a ser un futbolista que no son todavía. ¿Qué pasa? Que explicarle eso a los futbolistas y a los padres, que muchísimas veces se venden, entre comillas, porque le dé una empresa, una agencia, material deportivo. Es decir, el criterio para muchas veces ir con un agente es que me dan ropa deportiva y botas. Tú fíjate, si ese es el criterio para poner en manos la carrera de tu hijo, el futuro de tu hijo, del que lo acompaña, del que está con él, sea ese,
imagínate las cosas que pasan en el fútbol. ¿Sabes Entonces, dónde pasa? ¿Sabes dónde pasa una cosa parecida? Digo, que te puede servir también de esto. En el mundo de los emprendedores. El mundo este de los emprendedores que han creado de manera artificial, porque emprendedores lo ha habido siempre, gente brillante, con visión y tal y cual, y luego han hecho una burbuja de emprendedores de como no sabíamos en qué colocarlo, pues hay que decir que todo el mundo es emprendedor, ¿no? Y entonces cuando llegan con sus ideas de bombero o con poco análisis de verdad, de viabilidad del rollo, y tú les llevas a la sensatez de decir, hombre, esto yo no lo veo, no metáis el dinero de la familia aquí, te vas a dar una hostia, ¿no? Es como si le quitaras el Mercedes, tío, ¿sabes? Nosotros lo vimos, ¿te acuerdas, Aníbal, cuando dábamos las charlas con los niños en la base? Sí. Todos los padres te decían, pero en pueblos, Rafita, flipas, no, es que va a ser Cristiano, va a ser Messi, no miramos como diciendo, joder, la de padres que hay queriendo vivir de los hijos, pero en condiciones que tú dices, pero bueno, esta gente no está bien, ¿no? ¿Sabes? Es que le estás quitando el Mercedes, tío. No es que, cuidado, no es le estás dando un consejo, le estás quitando el Mercedes al chaval ese. Y claro, para él, si tú le quitas el Mercedes, ese milurista, es como si le estuvieras haciendo la afrenta más gorda de la vida, cuando le estás salvando la vida. Fíjate lo curioso. Claro, realmente lo que estás intentando es que desde el principio el chaval y el padre tengan unos valores claros. Que ser futbolista profesional es dificilísimo y aunque estés en la cantera del Sevilla, del Betis, del Madrid y del Barcelona, llegan poquísimos. La mayoría, todos los demás no llegan y tienen que tener trabajos normales. Llegan poquísimos. Si ya entonces llegar es dificilísimo, tienes que partir de que todos sepamos de que llegar es difícil. No puedes partir de que yo voy a ser Messi. Tengo que partir de que llegar es difícil. Que no quiere decir que no tenga la ilusión, no vaya a poner todo lo que tengo, ni todas mis cualidades, ni todo mi esfuerzo por llegar. Y que mi padre no se vaya a sacrificar a traerme durante 10 años a la ciudad deportiva porque llegue. Que son dos cosas distintas. Que yo en eso sí creo. Porque te va a servir para la vida, además. Es decir, no te va a servir solo para el fútbol. Esa constancia, ese sacrificio, esa presión que soportas como futbolista. Es decir, que los futbolistas tienen grandes cualidades para otras cosas en la vida si las saben aprovechar. Porque hay unas grandes cualidades. Desde muy joven, una presión por jugar, compites con tu compañero. Cosas que normalmente las demás personas las tienen a más edad, porque primero vas estudiando, bueno, lo tienes en los exámenes, pero vas con tus amigos, sales los fines de semana, tú piensas que un chaval de 16 años, que estás en una edad muy guay, ves en las redes sociales que tus amigos salen el fin de semana con todas tus amigas, incluso con la que te gusta, y tú te tienes que quedar en casa. Eso es difícil. Sí. Eso es difícil. Tienes que tener unas grandes cualidades que te van a valer para la vida, para aguantarte, para quedarte, sin saber si vas a llegar. Y eso en muchas cosas. El entrenador, compites con tu propio compañero por una posición en el campo, compites porque te renueven, desde muy joven. Pero eso, bien aplicado, son grandes cualidades para la vida. Y mal aplicado, es un desastre. Sin duda. Buenísimo. Vaya masterclass nos has dado. Nada, sí. Yo seguiría escuchando a Rafa pues, un par de horas más. Gracias, Iván. Tío, espérate, pues entonces espérate que miro, que yo te tenía un mogollón de preguntas para hacer. Claro, las que queráis. Sí. Oye, a mí también es que me está encantando, de verdad. Oye, te voy a hacer una pregunta ya por curiosidad, que tengo yo. Esta la tengo yo. ¿Monchi es tan listo como parece? ¿O es el Big Data? ¿O es el método? ¿O es la persona? Quiero decir, en todo este rollo, porque muchas veces, digo, en cualquier profesión, en cualquier profesión hay una parte de método, de metodología que has acertado, dices, mira, con la metodología esté más desarrollada o menos, y luego hay otra que es como de capacidad individual, que aún con cualquier método, pues tiene más. ¿Monchi qué es? Monchi, digo, como lo tienes cerca. A ver, Monchi es algo difícil de explicar. Yo voy a intentar explicártelo porque jugué con él, viví con él, es amigo mío y es el que va a hacer el prólogo de mi libro. Fíjate, es decir, que bueno, pues mira, macho, creo que puedo hablar de Monchi. La he clavado, tronco. Es una pregunta que, fíjate, lo que es la vida, que parece la he clavado. como que... Sí, ¿no? Porque has puesto el ejemplo del mejor, del Messi. Claro, del por eso. Entonces, vale, y entonces como yo conozco a Messi, puedo hablar de Messi, ¿no? En este caso. Porque he jugado, vivido y convivido, porque además, casualmente, aparte de ser amigo, nuestra oficina la tenemos a 50 metros del estadio donde trabaja él, del estadio del Sevilla. Es decir, que he desayunado durante años muchísimas veces con él, he hablado de todo con él, ha sido mi compañero.
es alguien que realmente, primero, tenía cualidades. Te voy a contar algo, por ejemplo, que ya habla de las cualidades. Cuando íbamos en el autobús en el Sevilla Atlético, cuando llegamos aquí juntos a un partido, él y yo la mayoría de las veces íbamos sentados juntos y hablábamos de fútbol y de futbolistas. Es decir, teníamos un interés. Había cualidades ya. Es decir, oye, y este y tal, y el rival y cual, tal, pues prácticamente de aquella no lo hacía nadie. Es decir, yo el primer mentor que yo tuve, siendo que sentí que alguien me enseñaba cosas que me iban a servir para el fútbol y para la vida y que eran importantes, fue Manolo Preciado en el Orense. He cambiado un poco el tema de Monchi, te lo voy a contar ahora. He cambiado porque es que me he acordado de, empezando a hablar del tema de Monchi, Manolo Preciado era un jugador muy experimentado en el Orense cuando yo llegué. Es decir, me parece que tenía 31 o 32. Y yo llegué con 20. Entonces, Manolo Preciado a mí me ha cogido más o menos como si fuera mi mentor. Porque yo hago muchas preguntas y porque él era un experto. Y entonces, en viajes, sabes que los viajes de Orense solo había un grupo en toda España en segunda B, pues era a la línea de la Concepción. Tardábamos 2 días prácticamente. Salíamos el viernes, todo el camino, entrenábamos, perdíamos casi siempre fuera y te metían 3 y tenías que volver. Y volver perdiendo es muy duro, ¿no? Entonces, Manolo me contaba muchas cosas. Manolo me llegó a decir, un día cuando fuimos a la línea, aparte de invitarme a su casa a comer y contarme todas sus historias que me valían de tanto, me llegó a decir casualmente, porque por eso decía que yo soy un tío con suerte, casualmente un día que fuimos a jugar a la línea de la Concepción, que fue cuando me firmó el Sevilla, paramos a dormir en Sevilla. De camino el viernes llegamos a Sevilla y me dijo, juntos en el autobús, me dijo, Rafa, esta es una ciudad preciosa para el fútbol, para vivir, para todo y tal. Era de camino, era una parada de camino. Al día siguiente entrenábamos en la línea. En el partido de la línea me vio el Sevilla y habló con el Orense para firmarme. Pero Manolo, fíjate, ya en Sevilla me dijo, qué buen sitio es para vivir y para jugar Sevilla. Llevo 30 años, lo que es la suerte y la vida. Y qué consejos y qué importante es que un veterano, ojo, bien elegido, un veterano no tóxico, un buen veterano, Rafa. Un veterano no tóxico, un veterano alegre, un veterano con espíritu de ayudar, con naturalidad, te ayude y que un joven tenga interés, ¿no? Que yo tenía interés. Yo le preguntaba, oye, Manolo, esto, el otro, porque tenía preguntas, ¿no? Perdona el inciso para hablar de Monchi. Entonces, Monchi, ya cuando iba en el autobús quería saber, tenía interés. En ese momento era suplente en el Sevilla Atlético, Monchi además. Yo era más protagonista, era un jugador muy importante del Sevilla Atlético y él era el suplente. Pero él quería saber del rival, quería saber... Entonces, tenía cualidades. Después se fue formando. Hizo la carrera de Derecho mientras jugaba al fútbol, cosa típica. Tenía cualidades sociales innatas también, cosa importante. Decidió muy bien, que las decisiones es otra cosa muy difícil en el fútbol. ¿Cuándo decidir una cosa? Decidió muy bien cuándo retirarse, decidió muy bien aceptar un cargo que cuando te retiras de futbolista puede parecer, si yo vengo de futbolista, que fue ser delegado, es decir, de futbolista a delegado. Es un cargo feo si vienes de futbolista recién retirado, es decir, me retiro hoy y mañana empiezo de delegado. A mis compañeros tener que llevarle el billete de avión y tener que decirles cómo va a ser el plan del fin de viaje, cuando esto te lo han hecho a ti 20 años, ¿no? Y al año siguiente aceptó por su sevillismo y por todo, cuando había dudas de quién iba a ser el director deportivo, porque en principio se lo ofrecieron al entrenador y el entrenador dudó y eso, aceptarlo. No tenía experiencia, pero tenía cualidades que las traía, personales, sociales, y a partir de ahí, de todo ese cóctel de circunstancias, fue haciendo un camino distinto al que estaba haciendo todo el mundo. Fue haciendo un camino de, oye, pues en vez de firmar por recomendaciones hay que verlos, y hay que tener un equipo de trabajo, y hay que estar organizados, y hay que trabajar en equipo, y hay que hacerlo con este sistema. Y se fue apoyando en gente, siendo él el coordinador de toda esa gente, y creó algo nuevo, fue muy innovador, y a partir de ahí lo han ido copiando. Y después también ha tenido suerte, porque tienes que tener suerte para que un fichaje te salga bien, porque para venderlo tienes que saber venderlo, pero muchas veces
el jugador no se adapta, el jugador llega... Entonces, ese cúmulo de circunstancias han hecho de que Monchi posiblemente sea el Messi bajo mi criterio, deportiva, de la de la dirección deportiva. Pues mira, Sí, yo señor, creo que ya con lo que llevamos vamos a tener que ir despidiendo, aunque yo me quedaría hablando el día entero. Oye, nos has dado un máster, tío, de flipar, ¿eh? O sea, yo no me lo esperaba. O sea, ya me esperaba algo bueno porque ya nos conocíamos. Dije, este tiene salsa, pero no me lo esperaba a este nivel, ¿eh? Macho, has ganado mucho desde Muchas gracias, Pontevedra, Fernando. Muchas gracias, Fernando, porque tú ya tienes mucha experiencia en esto, pero te he visto... Para mí es un gran piropo. Has crecido mucho, tío. Has crecido mucho, ¿eh? O sea, ya vuelve a ser lo de las cualidades y lo del rollo. Ya han pasado años. Pero, hostia, tío, te veo con un pozo, cuidado, cuidado, que haces ya cosas de calao, que aquí hay cosas, has dejado perlas cojonudas, cojonudas, Entonces yo para despedirme, te voy a decir una cosa, gracias, tío, porque he aprendido muchísimo. Además, muchos de los principios que has utilizado son extrapolables a cualquier otra de las cosas, que es lo que pretendemos Aníbal y yo con estas charlas de coger a gente que nos pueda aportar para la vida y te va a ir bien. Te va a ir bien, macho, porque te veo. Eso es como lo que decías del futbolista de tal. Te va a salir un libro cojonudo y no sé, dale gracias, ¿sabes? Digo como consejo ya de, ¿sabes? Piensa en términos también de mercado, porque muchas veces cuando uno hace un libro hay una proyección de ego muy fuerte y entonces es solo para ti, ¿no? Pero me ha encantado, tío. De verdad, muchísimas gracias, Rafita, tío. Te lo agradezco mucho, Fernando, porque sabes que desde que el día que nos conocimos en Pontevedra conectamos muy bien y disfrutamos mucho aquel día. Disfrutamos nos mucho. Nos reímos. Eran las 2 o 3 de la mañana y ya dijimos, vámonos para dormir porque aquello era la hostia. Cosa que creo que es muy importante, porque estábamos hablando de cosas de la vida, del trabajo, de las profesiones, pero estábamos disfrutando mucho. Es decir, vamos en esa línea, ¿no? Pues Aníbal, y también si quieres que haga un cierre y luego ya cierres tú. ¿Sabes? ¿Os parece? Porque ya vamos el tiempo. Aníbal, tú haz de cierre y luego ya que cierre Rafita y una pasada. No, sí, simplemente eso, darte unas gracias inmensas porque, sobre todo, una alegría inmensa por volver a contactar contigo después de tiempo y sobre todo porque no solo es estar aquí 3 amigos hablando, simplemente que seguro que este vídeo lo va a ver bastante gente, con lo cual has aportado muchas cosas. Has aportado muchas cosas y sobre todo calidad humana, que es un poquito lo que pretendemos, porque creo que necesitamos gente así como nosotros. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Aníbal, porque ya de entrada que yo te gustase futbolísticamente, a mí que me encanta gustar, ya es algo para mí. Además, lo explicaste muy bien. Los futbolistas en Galicia, en aquella época, los delanteros eran fuertes, eran rompedores, y yo era como un futbolista diferente, más de movilidad, de asociarme, de hacer cosas diferentes. Mi estilo, un estilo que he ido manteniendo en la vida. Entonces, que hayas rescatado eso de tantos años, sinceramente me hace muchísima ilusión. Después, durante años, hemos hablado del tema de la representación de futbolistas, que sé que has estado ahí en varias facetas y todo eso, y que has visto las dificultades, pero como en todo. Yo digo, qué difícil es ser entrenador, y qué difícil es ser emprendedor, y qué difícil es ser profesor, y qué difícil, todo es difícil. Pero has estado ahí, has intentado ver si ese era tu camino, porque muchas veces tenemos que intentar muchas cosas para encontrar, ¿no? Sin duda. Yo lo encontré, por suerte, fue algo natural. Con 18 años yo decía, coño, si me hacen caso mis compañeros, es que aquí traigo algo natural, ¿no? Claro. Es decir, pero muchas veces alguien no trae algo natural o no lo encuentra, ojo, o no lo encuentra, esa cualidad. Qué y entonces muchas veces tiene que haber mucho intento. Oye, pues hay que intentar cosas hasta que la encuentran, ¿no? Entonces yo creo que tú has estado en el mundo de la representación viendo las diferentes facetas. Hay muchas que a mí no me gustan, Aníbal. Hay muchas que no me gustan. Y soy muy crítico y voy a seguir siendo, y voy a polemizar mucho en mi libro con el tema de los agentes. Porque no por estar en el mismo gremio tengo que estar de acuerdo con muchas cosas. Es como si estás en el mundo de los emprendedores o del que sea y tienes que estar de acuerdo. Oye, ¿te gustaré o no te gustaré? Pero esto es lo que pienso yo. Con la educación, con mi estilo y con mi esto, ¿sabes? Te despide ya, que es que llevamos mucho tiempo y si no se nos va a hacer... Digo, pues yo me estaría hablando todos los días. Daros las gracias a los dos por acordaros de mí, por pensar que yo podía aportar algo positivo y mi experiencia y mis cualidades.
y que ojalá que dentro de otros 20 años más, porque la última vez que me llamaron a Canal Sur me dijeron, Rafa, ¿cuántos años piensas? Y le dije, creo que mínimo otros 20 más, porque además Minerva viene fuerte y es más joven que yo, y mi hijo es de los más jóvenes, así que yo necesito ahí otros 20 más. Así que dentro de 20 os espero. Ah, qué bonito. Venga, qué bonito. ahí estaremos. Bueno, pues nada, Venga, lo un beso dejamos a todos. aquí, dejamos de grabar, espera, y luego nos despedimos ya.